Así es, 6:35, cambia el digital de Radio Fe y Alegría, y a esta hora permítanos saludar y dar la bienvenida en este espacio al padre Eduardo Soto. Él es sacerdote jesuita, abogado, profesor, investigador, y nos acompaña esta mañana en vivo y en directo. Padre Eduardo, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Yanni, muy buenos días, Héctor, y a toda la audiencia de Fe y Alegría desde tempranito en la mañana. Bueno, hemos estado conversando en múltiples ocasiones de un tema que nunca se nos va a agotar porque tiene muchas aristas y siempre es bueno repasar y mirar cómo entenderlo, especialmente porque lo asociamos directamente a nuestros contextos, y es un proceso social necesario, cada vez más necesario en nuestro país y en múltiples espacios de este planeta. Le llamamos reconciliación. Además, una apuesta de la Compañía de Jesús, particularmente en este contexto nuestro y en el mundo entero, ha insistido o insistió durante su pontificado el Papa Francisco, y no está muy lejos de también las insistencias del Papa León XIV en sus primeros meses. Cuando hablamos de esto, ¿de qué estamos hablando? ¿A qué nos referimos? Porque además crecemos desde chiquitos manoseando ese término con ejemplos bastante superficiales, muy noveleros, muy de otras dimensiones. ¿Qué entender por reconciliación cuando lo miramos como procesos sociales, Padre Eduardo? Sí, la reconciliación, cuando lo miramos en procesos sociales, no se distancia mucho de lo que entendemos de reconciliación en los procesos personales. Que la reconciliación tiene que ver con una relación que en algún momento se rompió o se deterioró de tal manera que una o ambas partes se han sentido ofendidas, se han sentido dañadas por la otra, y la reconciliación es el trabajo, el proceso, el esfuerzo y el efecto de que esa relación se recomponga. Se recomponga, que no necesariamente tiene que ser que sea exactamente igual como era al principio, pero tiene que ver con que se recompone la relación. De tal manera que reconciliación tiene que ver con la preexistencia de una relación, un evento o una serie de eventos o situaciones que hacen que una o ambas partes se sientan dañadas por la otra, y luego un proceso que lleva a estas partes a rehacer la relación, a no volverse a dañar. Eso es lo mínimo que se sigue en la reconciliación, y luego se recompone la relación, lo que no significa necesariamente que tenga que ser exactamente igual a como era antes del evento o la serie de eventos donde ambas partes o una de las dos partes sufrió el daño. Eduardo, hay un tema con la reconciliación que es como para llegar al otro, primero entiendo que tiene que haber un proceso personal, ¿no? Tiene que haber un proceso en el que la persona quiera hacer ese ejercicio que tú explicas de reconciliarse, que tenga, no sé si una necesidad, que tenga, no sé si la disposición, pero eso entiendo que tiene unos condicionantes. ¿Cuáles son las claves de ese proceso personal para que eventualmente, efectivamente pueda haber un proceso de reconciliación entre dos o más? Mira, uno de los elementos más importantes para que pueda haber reconciliación es que la persona o las personas o los grupos o los dos grupos renuncien a la violencia como modo de resolver el conflicto. Si una de las partes insiste en la violencia, insiste en la opresión, insiste en la deshumanización del otro, es muy difícil que pueda haber reconciliación. Entonces, ¿cuándo comienza el proceso de humanización o cuándo comienza ese proceso de renuncia a la violencia? Cuando yo dejo de actuar impulsado por el odio, impulsado por el resentimiento, impulsado por el deseo de venganza. Y bueno, las últimas investigaciones y las prácticas de reconciliación, etcétera, apuntan
a que la única manera segura de que una persona deje de estar impulsada por el deseo de venganza, por el resentimiento o por la rabia, es que perdone a su ofensor. Es decir, que hay un proceso, no que la otra persona vaya a cambiar, sino que yo como persona me libero del odio, decido vivir sin odio en mi corazón, sin resentimiento. No es que olvide lo que pasó, sino que trato de entenderlo, de ponerlo en su contexto, de tal manera que ese evento no me siga haciendo daño. Porque el problema con la gente que quiere llegar a la reconciliación sin pasar por el perdón es que los daños o las situaciones objetivas que hicieron y que afectaron la relación y que me hicieron daño a mí o a mi grupo humano que se quiere reconciliar con el otro, siguen estando impulsados por el deseo de venganza y por la retaliación. Entonces, de esa manera, siempre va a haber como ese deseo de acudir a la violencia, de acudir a la fuerza, de acudir a la opresión, a la negación del otro para afirmarme yo. Y así es muy difícil que el proceso de reconciliación se pueda dar. Por supuesto, en procesos personales es mucho más fácil, entre comillas, pero en procesos sociales hay grupos sociales que están más se les facilita, podría decir, el perdón, porque lo viven ambientalmente, porque lo han practicado, porque han visto que es mucho mejor perdonar que permanecer en el resentimiento, porque tenemos ejemplos lúcidos de ese perdón, como lo podemos hablar más adelante en relación a nuestros santos pues, venezolanos, pero hay otros grupos que se resisten, que se resienten o que no ven la violencia como el único modo de mantener el poder y mantener la relación así como les conviene en este momento, rota por sus propios intereses personales, grupales o políticos. Ahora, en este proceso también hay otros elementos que intervienen y que pueden condicionar o no, usted me corregirá, padre, que la gente se disponga, y es la relación o la vinculación que se hace con reconciliación y ceder o no ceder ante la búsqueda de justicia, de amnistías, de olvidar y pasar página dejando cosas que no terminen de sanar. ¿Cómo entender qué tipo de concesiones sí son necesarias para la reconciliación y cuáles no necesariamente están involucradas? Mira, eso es un tema, la tensión en la justicia transicional. Siempre hay una tensión entre lo que es la justicia ordinaria y la justicia transicional, o lo que es la impunidad y la reconciliación. Los niveles de impunidad en el país y en el mundo sabemos que son altos. Y la idea es que no se piense a la impunidad como una victoria del otro. Porque si solamente estamos viendo la impunidad como una victoria del otro, estamos todavía en el proceso de que no hemos perdonado y que lo que queremos es ver el hueso a nuestro ofensor. Estamos todavía en ese deseo de retaliación y de venganza. Y no, lo que queremos es justicia, pero a veces la justicia no puede ser como la justicia ordinaria, sino que por las condiciones sociales, por las condiciones políticas, por las condiciones pues, del mundo o del momento, pues se tiene que operar mecanismos de justicia transicional. Y los mecanismos de justicia transicional pueden ser percibidos como impunidad por parte de ciertos sectores que dicen no lo voy a permitir, si no va a la cárcel o si no lo matan o si no lo ajustician en un tribunal, no creo que, sino que hay distintos niveles de justicia. Está la justicia transicional y el efecto es que efectivamente todo lo que se haga sea para que se pueda recomponer la relación. Y en ese sentido, el éxito de un proceso de reconciliación y paz
está en que, utilizando los mecanismos de justicia transicional que tú lo has mencionado, amnistía, indulto, conmutación de penas, etcétera, se pueda llegar efectivamente a un cambio de la relación. Entonces, un ejemplo de eso puede ser por lo que pasó en Venezuela después de la dictadura de Marco Pérez Jiménez. O sea, Marco Pérez Jiménez pagó cárcel. No, nunca pagó cárcel. O sea, toda esa gente, ¿verdad? Toda esa gente que mataron a su gente en la rotunda, en no sé dónde, todo lo que, todas lo que hubo en todo ese tiempo del 52 al 58. Dirán, bueno, ni Pedro Estrada pagó cárcel, ni Marco Pérez Jiménez pagó cárcel. Impunidad. Pero ¿qué pasó? Hubo un proceso, ¿verdad? Marco Pérez Jiménez se fue al exilio, hubo un proceso interno que permitió que Venezuela, luego de la dictadura, de 3 años que hubo una junta militar democrática, hubo una Larrazábal, etcétera, y hubo todo un proceso que logró que luego Venezuela disfrutara de 20, 30 años de paz, entre comillas, aunque obviamente hubo toda una situación con Raúl León y Rafael Caldera, pero hasta después de Caldera, pues hubo una pacificación completa del país. Entonces, no son procesos que son automáticos de inmediatos, son procesos que se tienen que ver desde esa perspectiva. Si solamente estoy pensando en la venganza, la reconciliación es imposible. Así es así. Padre Eduardo, pensando en los temas de reconciliación, pensando en que pueda encontrarse en el contexto de las personas que están en conflicto, símbolos, lugares, personas, historias que quizás los puedan acercar más o menos y acercar las posturas en torno a la simbología o a la experiencia de alguien o a la historia de algo. Le quería preguntar justamente por lo que se vivió en el mes de octubre con los santos venezolanos, con Carmen Rendiles y con José Gregorio Hernández. De José Gregorio Hernández, bueno, sabíamos mucho, sabemos muchísimo, de Carmen sabíamos menos, sin embargo se convirtieron como en dos referencias sobre las que las personas de distintas posiciones, de distintas posturas, de distintos lugares se acercaron sobre un símbolo. ¿Eso puede beneficiar en una relación en el fondo para la reconciliación o son coyunturas que a veces no son determinantes? Mira, yo creo que todavía nosotros no tenemos capacidad para medir el impacto de la canonización de estos dos venezolanos. Todavía nosotros no podemos vivir, nosotros Héctor y iranistas, vivimos en una sociedad que quiere todo para allá, que todo es inmediato y que todo esa inmediatez es falsa. Y nosotros lo vivimos porque estamos conectados permanentemente al celular y todo lo queremos para allá. Y entonces, si yo te mando un mensajito, no tienes que responder ya. Entonces, quisiéramos, ¿verdad? Y está también, eso corresponde también al deseo humano, que quisiéramos que los santos nos hagan un milagro y que ese milagro sea el milagro de la reconciliación. El milagro de la reconciliación va. Eso va. Eso no hay duda. Yo no tengo duda en que Venezuela se va a reconciliar. Yo no tengo duda de eso. Ahora, ¿cuándo y cómo? Ese es el gran punto. Porque estos santos son lo mejor de la venezolanidad. Lo mejor de la venezolanidad. Y gracias a lo mejor de la venezolanidad es que este país se va a reconciliar. Pero no se va a reconciliar ni de manera mágica, y se va a reconciliar como a uno infantilmente le gustaría que fueran las cosas, sino que tiene que haber unos procesos, como ellos mismos vivieron su proceso de santificación. El proceso en la vida personal de Carlos Rendiles y el proceso en la vida personal de José Gregorio para llegar a ser santo no fue lineal ni automático. Fue algo que les costó la vida entera de cada uno de ellos. Y todos ellos dos, pudieron incluso comunicar en distintas maneras lo que ellos estaban viviendo y experimentando. La acción que Cristo estaba haciendo en sus vidas.
la pudieron comunicar, en el caso de la Madre Carmen, a una congregación que todavía sigue trabajando y haciendo las cosas que ella hacía. O sea, de una manera impresionante. Y en el caso de José Gregorio, pues un poco más en la línea que como estamos acostumbrados los venezolanos, que es que yo tengo a alguien que me da. Pero que eso está pues extendido en toda la patria y en todo hoy en día en todo el mundo, donde José Gregorio pues ya es un ejemplo no solamente para los venezolanos, sino para cristianos en el mundo entero, que ven su lucha, su vida y cómo él se entregó y se dio absolutamente, no solamente a sus pacientes y a los médicos, sino a la academia. Y hablándote aquí desde la Universidad Central, donde ahora soy el párroco, pues es impresionante el impacto que eso significa para la universidad, para los estudiantes, no solamente de medicina y de bioanálisis o de la parte investigativa que él manejaba, sino de todos, y así en todos los venezolanos. Entonces, ese impacto en función a la reconciliación es indudable, y allá se vivió algo de eso. Yo tuve la oportunidad de estar en Roma y también se vio también lo otro, es decir, la polarización, la división, el deseo de venganza, el saber el hueso. No podemos trabajar desde ahí. Nosotros no podemos como cristianos trabajar desde ahí. O sea, tenemos que aceptar esos sentimientos. Están en nosotros porque o sea, se nos han cortado oportunidades, hemos tenido que cambiar de planes, se nos han ido familias enteras del país. Es decir, hay una serie de cosas que nos hieren, pero no podemos trabajar desde ahí. Ni la reconciliación la vamos a trabajar desde la rabia o desde el resentimiento. Pero sí tenemos que aceptar el dolor. Padre Eduardo, no puedo evitar recordar algunas de las palabras de la profesora Luisa Pernalete, que ayer conversábamos precisamente a propósito del programa Madres Promotoras de Paz que ella impulsa desde el Centro de Formación e Investigación Padre Joaquín de Fe y Alegría. Decía, no se va a pacificar una escuela o un sector o un barrio o un grupo con una charla y ya. O sea, se tiene que tener un plan. Se tiene que tener un plan y hay que esperar que el tiempo también actúe, pero con un plan. O sea, no son cosas mágicas como se saca del sombrero de un mago un conejo, sino que son procesos que ameritan esa planificación. Uniendo eso con lo que usted está diciendo en esta última intervención, ¿cuándo es tiempo de reconciliación? ¿Cómo empezamos a poner esos primeros puntos en el plan y a ejecutar? ¿Y dónde entramos? Los laicos, las laicas, las comunidades de base, los que no están organizados, los que no son parte de una iglesia pero están en otros grupos de acción ciudadana, en el consejo comunal, en el club de lectura, en los distintos espacios donde hacemos vidas. ¿Cuándo es momento, cuándo es tiempo de empezar a hacer ese plan de reconciliación para el país? Mira, la reconciliación es ya. La reconciliación no puede esperar. Ahora, el punto está en que nosotros, al reconciliar, lo primero tenemos que comenzar con nosotros mismos. Tenemos que comenzar con nuestra propia persona, que no sea agente de división, que no sea agente de odio y de retaliación, sino que sea un agente de reconciliación, de escucha, de entendimiento y de búsqueda de la auténtica justicia y de la verdad de las cosas. Porque solamente teniendo desde cosas concretas y desde verdades concretas que todas las comunidades pueden ver, que todas las personas dentro de una comunidad pueden ver, es que se forja la reconciliación. Las personas obviamente van a buscar siempre escapes ideológicos para no reconciliarse. Escapes que tildan, que cuando se convierten en fanatismos, pues se hace imposible la reconciliación. Pero todos los fanatismos tienen como base la satisfacción de una necesidad primaria. Y en la medida en que nosotros, como venezolanos, como grupo, estemos atentos a cuáles son esas necesidades primarias que se quieren atender a través de un discurso fundamentalista y que puede efectivamente fundamentar la violencia contra el otro, nosotros estamos trabajando en la reconciliación. Y eso tiene que ser un trabajo desde ya.
Tiene que comenzar desde lo personal, identificando también en mi propia historia de vida cómo esos discursos fundamentalistas han justificado que yo sea violento contra las otras personas. Luego, tiene que ser de tipo comunitario, comenzar desde lo pequeño, la escuela, el barrio, la calle, el consejo comunal, la iglesia, el grupo de culto, comenzar a sentarnos y hablar y a escucharnos y a comenzar a descubrir todos esos puntos comunes que aún existen y que han sido difuminados o han sido ocultados por esa cortina ideológica que está en nuestras cabezas y que también pulula a través de las redes. Y en esa medida, dime Héctor, sí, entonces en esa medida, esos procesos personales y comunitarios se pueden llevar a otro nivel. Se puede llevar a un nivel más regional, se puede llevar a un nivel, mira, hay muchísimos ejemplos en los liderazgos regionales que apuntan a la reconciliación. Pero claro, a veces la palabra reconciliación puede ser malinterpretada, puede ser utilizada, manipulada políticamente, pero te digo que hay muchísimos ejemplos regionales que apuntan a la reconciliación. Ahora, fórmula más. Y en cuanto a lo nacional, porque es nacional, es mucho más complejo. Pero el hecho de que lo nacional no se dé en el momento que nosotros queremos que se dé, no significa que nos ahorre todo el trabajo previo en el proceso de reconciliación que tiene que haber a nivel personal, comunitario y regional para que lo nacional acompañe. Padre Eduardo, hay un tema que tiene que ver con la reconciliación y con los procesos de futuro. El otro día estaba de visita aquí en España el padre general de la compañía, Arturo Sosa, y en un conversatorio con gente de las obras de la compañía, le preguntaban justo por el tema migratorio, ¿no? Le decían, padre Arturo, ¿cómo cree usted que debe ser la actitud y cuál es el aporte de la compañía para atender a la población migrante en España y en Europa? Arturo decía en principio, bueno, ser humanos, lo más importante, la cualidad humana que siempre esté presente, pero él decía que en el caso de Europa era el tema de conservar la memoria, de recuperar la memoria en el buen sentido de la palabra, trabajar la memoria. Y en la reconciliación no sé cómo se puede trabajar la memoria, porque decía Arturo que en el caso del caso migratorio, un ejercicio importante que podían hacer los países europeos era ejercitar la memoria de cuando ellos fueron migrantes y de cómo los países de acogida los recibieron, ¿no? Y que a partir de allí se podía como configurar una imagen, una idea del receptor, de la persona que es hospitalaria, de la persona que te recibe, de la persona que te acoge y que te brinda una serie de condiciones para que tú puedas echar raíces, para que tú puedas avanzar. Y decía él, la memoria también nos va a permitir saber que países como estos se construyeron a partir del esfuerzo de los migrantes. En el caso de la reconciliación, si bien la memoria no es el resentimiento, si bien la memoria no es eso, la carroña, ¿no? De mirar en el pasado para culpar. Pero, ¿cómo se trabaja el tema de la memoria y la reconciliación? La memoria tiene que ver con qué fue lo que originó este proceso, qué fue lo que originó esta ruptura que estamos viviendo los venezolanos. Dejar de demonizar, que es lo que hemos hecho, este es el no sé qué, este es el diablo, este es el este es lo otro, y no entender qué fue lo que nos pasó como país para que estemos en la situación en la que estamos. ¿Qué fue lo que pasó? Que cuando yo tenía 5 años, 6 años, iba al colegio y me daban una monedita pequeñita, hermosa, que la llamaban medio y que era de plata. De plata. Y esa monedita, yo iba con esa monedita que costaba 0.25 bolívares. 0.25, no, ni siquiera valía un bolívar, valía 0.25. Y yo podía comprar la merienda de mi colegio. ¿Qué fue lo que pasó para que llegáramos de ahí, de esa memoria, de esa moneda hermosa de plata, de mediecito, que lo llamábamos, a lo que tenemos hoy en la cartera? ¿Qué fue lo que pasó?
Entonces, eso es la memoria, dejar de echar culpas, dejar de demonizar todo que está poseído, que no sé qué. No. Hay que ver las cosas como son. ¿Cómo son? ¿Qué fue lo que pasó? Que permitimos que esto pasara y que muchos de nosotros fuimos agentes para que esto pasara y no verlo desde la culpa, no verlo desde, ay, yo sí soy puro e inmaculado porque yo nunca hice esto, porque yo nunca hice lo otro. Mentira, mentira. Todos participamos y todos tenemos que trabajar para que esa relación que se rompió se reconstituya y podamos vivir un futuro en donde volvamos a tener los Medellín. Si es que el Medellito no es un símbolo de esa Venezuela, bueno, próspera, sencilla, donde todo se conseguía, donde teníamos a Bolívar y lo veíamos ahí en la imagen de Barre, con reverencia, no sé, tantos símbolos que se asocian a ese Medellito de plata. Finalmente, padre Eduardo, aprovechando el auge de José Gregorio y Carmen Rendiles por su temprana, pronta, cercana en fecha canonización, que al menos ha abierto la puerta para que miremos cuáles son las características de la santidad que hay que ser para ser santos, cómo aprovechar precisamente este momento para descubrir en estas figuras pistas para nuestro camino también y para nuestro aporte al país, a la sociedad, al mundo de hoy, a este mundo cambiante, a este mundo de revolución tecnológica en el que el Papa León nos manda a poner el ojo en los desarrollos de la inteligencia artificial y de otro montón de elementos que van recondicionando el desarrollo de la humanidad. ¿Qué rescatar de estas dos personas para no perderla de vista? Digo, si nos desconcentramos y nos despistamos, mira estos aspectos de estos venezolanos y eso nos ayuda a volver al foco y al camino que tenemos que seguir. Irani, independientemente de las cualidades de estos dos santos venezolanos, que son admirables y que no podríamos tener programas y programas para poder analizar todas las facetas de su vida y cómo ellos alcanzaron la santidad, cómo alcanzaron esa comunión con Cristo, cómo se desvivieron por los demás, cómo lograron esa comunión, cómo se relacionaron ellos con los poderes de su tiempo. Es decir, hay muchísimas cosas que podemos aprender de ellos de manera particular. Pero yo creo que el impacto fundamental es que la canonización de Carmen Rendiles y José Gregorio Hernández nos acercan a la santidad, a nosotros como venezolanos. Es decir, la santidad es posible. La santidad no es un mito. La santidad no es solamente para los europeos o para los gringos o para los blanquitos. No, la santidad es para todos. Todos podemos ser santos. Y eso hace que ese discursito que puede haber por ahí, ¿verdad? Donde ellos y nosotros, ¿verdad? Los que son buenos y los que son avanzados y los que estamos retrasados, ese discursito hay que romperlo. Porque aquí ninguno está retrasado y aquí ninguno está más avanzado. Aquí todos estamos en proceso de humanización plena en Cristo, que es el que nos humaniza. Entonces, todos nosotros podemos ver en Carmen Rendiles y en José Gregorio Hernández que la santidad es posible. Ese proceso de humanización plena se puede vivir en esta vida y puede tener sus efectos en esta vida. Y así como José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles son santos, nosotros conocemos muchos santos a nuestro alrededor, en nuestro país. Y pasando al tema que nos ha ocupado durante esta media hora, así como la santidad es posible, la reconciliación también es posible. Ahora, que es fácil, que es gratuita, requiere esfuerzo, requiere sacrificio y requiere tener muy claro a dónde queremos ir. Para Carmen Rendiles y para José Gregorio, su meta estaba muy clara: la comunión con Cristo, la entrega a los demás, el bien por encima de todo. Bueno, si nosotros también como venezolanos tenemos que recuperar esa
es romper esos discursos que nos han separado y retomar ese discurso de unidad, ese discurso de unidad en la diversidad, que nos ayudaría muchísimo a esa reconciliación que todos anhelamos. Padre Eduardo Soto, de verdad muchísimas gracias, muy amable por atender los micrófonos y las cámaras de Radio Feligría a esta hora de la mañana. No, siempre la orden, Iraní y Héctor, y bueno, son temas apasionantes, son temas difíciles, ahí siempre para malinterpretar y para decir lo que no es, etcétera, pero creo que aun cuando corramos ese riesgo, debemos insistir en el tema y debemos trabajar en función a lo que tanto Papa Francisco como ahora León XIV está insistiendo, de que la violencia nunca es el camino para solucionar los conflictos sociopolíticos, y tenemos que siempre insistir en el diálogo, en la negociación y en la esperanza de la reconciliación. Había tanta gente, Eduardo, en la iglesia del Sagrado Corazón, el día de la Sinfónica en Roma, que intenté saludarte y había 400 personas entre un pasillo y otro, y apenas alcancé que Daniel Figuera me levantara la mano, pero ya luego no te pude ver. Y así que... Bueno, si te hubieras ido a confesar, te hubieras encontrado. Me quedé en la calle. Hablando de reconciliación. Hablando de lo primario, ¿no? Está bueno. Bueno, muchísimas gracias. El padre Eduardo Soto. Un abrazo, Eduardo. Sacerdote jesuita, abogado, profesor, investigador, ahora párroco en la Universidad Central de Venezuela, acompañándonos esta mañana para conversar de este tema, que no es primera vez que lo tocamos y no será la última. Hay que seguirlo conversando, hay que seguir profundizando, hay que seguir haciendo el esfuerzo de comprenderlo y de ir preparando también el corazón, la mente, la razón y todo nuestro ser para encontrar caminos, para ser santos, para querer, para desear, al menos desear, decía San Ignacio, tener deseos, de recorrer estos caminos de santidad y de reconciliación en nuestro país como un paso necesario